Listo. Para volver a cargar los archivos de la clase anterior, lo que tengo que hacer es volver a activar el entorno virtual. Entonces entro a la carpeta ciencia de datos, ¿ok? Y le doy code. Lo vamos a abrir en este editor de códigos, en Visual Studio Code. Entonces cierro esta pantalla, cierro esta de acá también, y tengo acá ya mis archivos. Espero que cargue un momento. Listo, ahí estamos. Listo. Mira, los archivos, generalmente nosotros como estamos trabajando en Jupyter Notebook, entonces este es el libro que hemos estado trabajando en la clase anterior, que se llama Fundamentos de Python con extensión IPINB, ¿ok? Entonces si tienes también el editor de códigos, en este caso yo puedo ver la estructura, ¿no? Todo lo que he hecho en la clase anterior. Pero si yo lo quiero editar, ¿no? De manera más recomendable es hacerlo desde el mismo Jupyter Notebook, ¿no? Entonces, ¿cómo tengo que hacerlo para activar? Entonces, tenemos que ir nuevamente al terminal. Vamos a entrar acá al terminal, un nuevo terminal. Listo. Entonces, ya tengo activado acá mi entorno virtual. Esto voy a cerrarlo esta parte, mira, acá lo tengo. Voy a ver si creo nuevamente una hoja de cero, ¿ya? Jupyter. Ahí está. Desde acá. Y voy a activar el entorno virtual. Entonces, escribo el comando dir. Después entro a la subcarpeta. Esta subcarpeta que dice clases-ds. Voy a darle dir nuevamente. Y lo que tengo que hacer es activar mi entorno virtual. Ingreso a la carpeta scripts. Esta es mi carpeta scripts. Y le doy el comando activate. Acá está, activate. Entonces me dice que utilice, en este caso, y vamos a ver en esta parte, no se encuentra el activate string, no se encontró el comando activate, pero existe la aplicación win. Acá está. Me dice que utilice este comando, activate. Muy bien. Y ahí está activado mi comando, mi entorno virtual. Entonces, con el comando activate, yo puedo otra vez entrar a mi entorno virtual y comenzar a trabajar con los mismos archivos que estábamos viendo la clase anterior. Aquí están, estos son los archivos, ¿no? Que dice fundamentos de Python. Ahora, si yo quiero desactivar, también puedo utilizar el comando desactívate, ¿no? Si quiero salir del entorno. Ahora, lo que voy a hacer es ingresar a mi cuaderno, a Jupyter Notebook, de esta forma. Le voy a dar Enter. Y voy a esperar que cargue dentro de mi navegador. Ahí está. Ya tengo acá. Estoy dentro ya de mi entorno virtual. Y voy a buscar cuál es mi archivo, ¿no? Vamos a ver dónde lo tengo en esta parte. Acá. Ahí me aparece toda la serie de archivos con la que he estado trabajando. Actívate, baja. Ahí Python. Vamos a buscar uno que nos diga fundamentos de Python. A ver, vamos a ir hasta folders. Ahí está en folders. Archivos. Actualizo esto. Paso por acá y... A ver, hacemos una cosa mejor, más directo. Voy a cerrarlo momentáneamente. Voy a darle un dir. Y voy a entrar en la carpeta que dice fundamentos de Python. Voy a buscar esa carpeta que dice fundamentos. Hay una serie de archivos que me ha generado el entorno virtual.
Entonces salgo de él, ¿ya? Un CD, le voy a dar dir, acá está la carpeta, fundamentos de Python, y ahí es donde está mi cuaderno de Jupyter, que es el que debo apuntar. Entonces le voy a dar Jupyter ahí, notebook, para poder localizarlo más rápido. ¿Listo? Ahora sí lo encontré, ¿no? Aquí está, fundamentos de Python. ¿Listo? Lo tenemos acá. Y entramos en la carpeta. Y en la carpeta tenemos el archivo que contiene lo que hicimos en la primera clase. Mira, ¿qué hicimos? Repasamos rápidamente. Tenemos el uso de variables. Ya vimos que con Python podemos trabajar con variables de tipo primitivas, ¿okay? Que son de tipo entero, que son de tipo string, que son de tipo float y de tipo booleano o de tipo lógica. Es una buena costumbre que las variables sean de tipo snapcase, ¿no? Es el tipo de estilo más recomendable para definir una variable dentro de Python. Las variables, los nombres de las variables nos dicen que distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Un nombre de la variable solo puede contener caracteres alfanuméricos y guiones bajos. Un nombre de variable no puede comenzar con un número. Y un nombre de variable debe comenzar con una letra o el carácter subrayado. Las variables generalmente almacenan datos en la memoria de un computador. ¿Ya? Vimos las variables, vimos los tipos de datos, ese es las colecciones, que vimos que pues, podemos manejar listas, diccionarios, tuplas y conjuntos que se llaman sets. Y nos vamos a dedicar hoy día a ver esto, ¿no? El manejo de colecciones. Luego vimos también el tema de concatenación. Sabemos ya concatenar variables de diferentes tipos de datos, sabemos castear las variables, sabemos hacer operaciones con las variables utilizando los operadores matemáticos, también utilizando operadores lógicos. Sabemos utilizar condicionales. Vimos que es muy importante respetar el tema de la sangría, el idents, después de los dos puntos. Dentro de Python solo se puede trabajar desde la versión 3.9 hacia atrás con el if, y si quiero hacer condicionales múltiples tengo que utilizar el elif. ¿Okay? Entonces es el único operador para utilizar condicionales. Luego, si queremos trabajar con procesos repetitivos, mejor dicho los bucles, podemos escoger entre el for y podemos escoger entre el while. La diferencia entre los dos es que el for se usa para, generalmente, cuando yo sé las veces que el bucle va a iterar, el número de vueltas que va a dar el bucle. Y cuando no sé cuántas veces el bucle debe iterar o debe dar vueltas, y yo quiero sacar el bucle o quiero terminar el proceso mediante un valor lógico, o una condicional lógica, entonces para eso utilizo el while. Existen también dos palabras reservadas, que es el break, que me permite detener el ciclo antes que se complete, y el continue, que todavía no lo hemos utilizado, que me permite seguir con el proceso, ¿no? Ahí habíamos hecho ejemplos de for, habíamos hecho ejemplos de while. Y nos habíamos quedado acá, en el manejo de funciones. ¿No? Eso es lo que vamos a continuar, y luego vamos a manejar el tema de listas. ¿Qué viene a ser una función? Una función viene a ser un bloque de código que me permite reutilizar dicho código dentro de cualquier parte de mi programa. Entonces, en conclusión, se puede decir que la función es un conjunto también de sentencias o de algoritmos que pueden ser invocados varias veces durante la ejecución del programa. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar funciones? Primero, minimizar el código, eso es lo importante, aumento de legibilidad del código, y fomenta sobre todo el tema de la reutilización del código. Y vimos una función acá sencilla que lo que me permite es hacer conversión de dólar. Ahora vamos a hacer otra. A ver, voy a insertar una después acá, y vamos a comenzar a hacer funciones que vamos a utilizar cuando manejemos el tema de listas o de colecciones también. Mira, ¿cómo utilizo la función? Volvemos a repasar. Esta es la palabra reservada llamada def. Tiene que ver un nombre de la función. En este caso yo le voy a poner test, y entre paréntesis
pueden ir los argumentos. Los argumentos son las variables que te van a pedir la función al momento de ser ejecutada. Entonces yo voy a solo imprimir un mensaje, digo esto es un test, por ejemplo, un test, listo, ¿ya? Entonces para yo invocar a la función, si yo le doy en este momento al enter, la función no va a hacer nada porque yo la tengo que invocar de acá y le pongo text, le pongo el nombre de la función y me da el resultado, ¿no? Este es un text. Las funciones también, como habíamos dicho, yo le puedo pasar parámetros. En este caso yo voy a hacer una función, por ejemplo le voy a poner test2 y le voy a pasar dos parámetros, el parámetro a y b. Cuando, diríamos, nosotros los conocemos como variables, cuando las variables, o mejor dicho, ¿sí? Cuando estas variables están dentro de una función se le conoce como parámetros. Existen parámetros de entrada que te van a pedir información para el proceso de la función y parámetros también de salida, ¿no? Entonces lo único que voy a hacer es, mira, voy a imprimir el valor de a acá, mira, f, voy a usar acá f, el formato, voy a ponerlo acá así, ¿no? Y le voy a poner acá el valor del parámetro a, ¿no? El valor del parámetro a, le voy a decir que es este, y el parámetro b, el parámetro b. Listo. Ahí termina mi función. Entonces, esta función, para que se pueda ejecutar, yo le voy a dar al enter y le voy a poner acá test2. Si en este momento le ejecuto, ¿ya? Me va a salir un error. Me dice que la función requiere dos posiciones o dos argumentos, ¿no? Tengo que pasarle un valor para A y un valor para B. Y esto le tengo que hacer acá. Me está pidiendo un valor. Yo le voy a poner 10, por ejemplo, y le voy a poner 40. Este valor 10 se va a guardar en A y este valor 40 se va a guardar en B. ¿Cuántos argumentos puede tener una función? N argumentos. De acuerdo al proceso, o mejor dicho, de acuerdo a la lógica de que tenga tu algoritmo. Entonces yo le voy a dar al enter y ahora me dice el valor del parámetro A es 10 y el valor del parámetro B es 40, ¿no? Esos son los valores que yo le he pasado tanto a A y a B. Ahora, la función debe tener estos dos puntos y cuando yo le doy enter me va a generar la tabulación o idents y todo lo que va acá es el cuerpo de la función. Todo lo que va dentro es el cuerpo de la función. ¿Okay? Esta es una función simple, ¿no? Le voy a quitar los espacios en blanco. Y ahora vamos a hacer una función que retorne valores, ¿ya? Una función retorna valores cuando tú colocas la palabra reservada de Python que se llama return. Por ejemplo, yo voy a poner una función, le voy a poner def y le voy a poner, por ejemplo, saludar, así para hacerlo sencillo. Y me va a pedir un argumento llamado nombre acá. Nombre. Ok. ¿Ya? Y le voy a decir, retórname. Y le puedo decir así, mira, hola, acá le voy a poner porcentaje S para hacerlo diferente, y acá pongo porcentaje nombre, lo hago junto. Es una manera de hacerlo, ¿no? De imprimir los valores. Entonces, acá la función me está pidiendo un argumento que se llama nombre. Cuando yo invoque a la función tengo que pasar ese valor. ¿Qué es lo que me va a retornar la función? La función me va a retornar esta cadena llamado hola, ¿ok? Me está esperando una cadena, mejor dicho, porque si yo le pongo el porcentaje S, indica que lo que viene es un string. ¿Y cuál es el string que le estoy mandando acá? Nombre, ¿no? Esa es una de las formas que puedo hacerlo. Si yo ejecuto mi función, en este momento, y le digo saludar, y le pongo nombre, por ejemplo, le voy a dar a Armando, y le doy al enter también, y me dice hola Armando. ¿Ok? Esto lo voy a suprimir en esta parte y ya tengo ahí el valor, ¿no? Entonces, una función generalmente, si tú ves en otros lenguajes como en R, por ejemplo, la función generalmente tiene una sintaxis. Tiene que tener el nombre de la función, como hemos puesto acá, si tiene uno o varios argumentos, en este caso tiene solo un argumento, y la función siempre te debe retornar un valor. ¿Okay? Lo puedes hacer de esta forma, por ejemplo.
Y las funciones también te retorna un valor, en este caso este valor es de tipo string. Te puede retornar también valores por defecto. Imagínate que tú acá en vez de nombre, yo le voy a poner un valor que se llama mensaje. Y le pongo adiós, así, adiós. ¿Ok? Entonces ya voy acá a construir un poco más de cuerpo a mi función. Le pongo saludo y le pongo acá mensaje. Este es el mensaje que me va a salir por defecto y lo voy a concatenar. Quiero que me dé un espacio en blanco acá y le pongo acá el nombre de la persona, el nombre. Y lo que quiero que me retorne es esa variable saludo. Ok, entonces si yo lo ejecuto, en ese momento acá le voy a dar un espacio en blanco. Si yo ejecuto la función, la vuelvo a crear, ¿sí? Y le voy a dar ahora a saludar. Entonces cuando yo le dé ejecute y llame a la función, le doy al enter. Entonces ahora me dice adiós Armando. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esta función ya tiene dos parámetros. Este parámetro llamado nombre es el valor que me está pidiendo por defecto, ¿ya? Este Armando se va a almacenar en nombre y este valor de acá, ¿ok? Ya tiene un contenido. No es necesario que tú lo almacenes o que le ingreses un valor, pero también en vez de Armando yo le voy a poner a bienvenido, por ejemplo, bienvenido. Entonces vamos a ver qué me aparece ahí. Si yo lo ejecuto, ahora me dice bienvenido Armando. Entonces el valor por defecto que tiene es adiós. Entonces es opcional que tú le pases el segundo valor porque ya tiene o le pases valor al argumento porque ya tiene valor por defecto, pero si no, lo que va a hacer el nuevo valor que le estás pasando va a chancar al valor que tiene por defecto. ¿Okay? Es la manera que trabajamos con temas de funciones, ¿ya? Así de sencillo, no es muy complicado. Entonces, ahora borramos esto para no llenarnos de líneas. ¿Okay? Imagínate, vemos algo más funcional, ¿ya? Le voy a dar más, y para esto vamos a manejar un poco de listas y también vamos a manejar un poco de diccionarios, ¿no? A ver, primero, comenzamos con las listas. Mira acá. Vemos el tema de listas. Entonces vamos acá y vemos, le voy a poner un martoj por acá y le voy a poner colección de datos. Y en este caso, colecciones de datos. Entonces vamos a comenzar acá manejando, en este caso, listas, ¿ya? Le voy a poner listo, así. Con eso es suficiente. ¿Qué vienen a ser las listas? Las listas vienen a ser un conjunto de información o un conjunto de datos que, a diferencia de las variables lo que te permite es almacenar un valor a la vez, ¿no? Pero ese valor puede ser cambiante, ¿no? Pero las listas pueden almacenar más de un dato, ¿no? Entonces, mejor dicho, estas listas es una colección de diferentes tipos de datos, ¿ya? Ordenados y también pueden ser modificables. Cuando yo te hablo de la palabra modificable, es que puede ser mutable. ¿Qué es el proceso de mutable? Que si yo creo una lista, esa lista luego puedo cambiarle su contenido, puedo eliminar un valor dentro de su contenido, inclusive también puedo actualizar su contenido. Eso se llama mutable, ¿ya? Una lista puede definirse o empezar como vacía y puede tener diferentes elementos, diferentes tipos de datos. O sea, puede ser de tipo string, puede ser de tipo booleano, inclusive puede tener otra lista dentro de su contenido y permite también valores duplicados. Por ejemplo, yo voy a definir una lista acá, le voy a poner empleados, ¿ya? Una lista de empleados, y dentro de esta lista yo quiero guardar el nombre de empleado. Por ejemplo, le voy a poner Juan, le voy a poner Pedro, ¿ya? Le voy a poner Raúl y voy a terminar con
por ejemplo Miguel, acá está. Entonces ya tengo ahí mi lista definida. Esta es una lista de tipo string, pero la lista puede empezar así, mira, empleados, y yo lo puedo definir así como list, o si quieres le pones acá, empleados es igual, así, grado, ¿no? Entonces lo que estoy haciendo acá, estoy definiendo mi lista, como declarando la lista empieza vacía, ¿no? Utilizando list o utilizando este constructor. El constructor indica que recién estás creando la lista. Luego que creas la lista o la defines, le estás insertando valores. Los valores que tiene esta lista todos son de tipo string, pero como te dije puede pasar esto, ¿no? Puede ser en true y puedes inclusive tener otra lista dentro de su contenido acá, que vendría a ser una sublista acá, ¿ok? Entonces, es en otros lenguajes, si esto lo comparamos con los arreglos o lo comparamos con los vectores o los arreglos solo pueden almacenar información del mismo tipo, o sea, que sea de todo tipo string o de todo numérico o todo de tipo lógico, pero acá no, acá en las listas sí puedes tú combinar entre numéricos, entre lógicos, entre flotantes, entre otras colecciones dentro de su contenido. Hay que tener en cuenta que las listas empiezan con un índice y empiezan con el índice 0 y se puede barrer desde la izquierda hasta derecha. Yo puedo acceder a los elementos de la lista desde izquierda a derecha. Entonces esta es la posición 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Si yo quiero accederlo desde atrás, entonces debo ponerle acá, o sea, de derecha a izquierda, debo ponerle el índice menos 1, este es menos 2, menos 3, menos 4 y así sucesivamente. Si yo quiero imprimir los valores de la lista, entonces solo utilizo, acá solo tengo que llamar a la lista, mira, llamas a la lista empleados, ok, y ahí están todos los valores. Si quiero un valor en específico, mira, empleados, y yo quiero imprimir en la posición 2, 0, 1, 2, entonces solo le pongo acá, posición 2, y solo me debe salir Raúl, esto me va a devolver Raúl, ¿ya? Para saber lo que me devuelve Raúl. Ahora, si yo hago esto, empleados, y le pongo, por ejemplo, desde 0 hasta 4, vamos a ver qué me devuelve ahí. Acá tengo un comentario, ¿no? Desde 0 hasta 4, y mira que me devuelve, ¿no? Ha comenzado a sustraer desde la posición 0. 0, 1, 2, 3, 4, en este caso. Pero no llega hasta 4 siempre, ¿no? Llega hasta Miguel. Juan, Pedro, Raúl y Miguel. Si yo le pongo acá 2, entonces él va a comenzar a sustraer o a rebanar, también se le conoce. Esa es la palabra rebanar. Y empieza desde 2, 0, 1, 2. 2, en este caso 3, y no llega hasta 4. ¿Okay? Este proceso se llama rebanar, ¿no? Rebanar elementos o cortar elementos de la lista. Elementos de la lista. También puedes usar esto, ¿no? Mira, interesante. Entonces le pones así, empleados, y le pones acá, y le pones, por ejemplo, 2, o dejo el 3 mejor, 3 2 puntos. Y mira lo que sucede ahora. Entonces él comienza a rebanar desde acá, desde 0, 1, 2 y 3, o sea, desde Miguel. Y desde Miguel va a rebanar todo hacia adelante. Te va a mostrar todo lo que tiene. ¿Ok? Te va a barrer todo lo que tiene. Eso indica que en 2 puntos de acá, si tú lo dejas vacío, indica que te va a mostrar todos los elementos que vienen después del elemento inicial, o sea, desde 3. ¿Ok? Eso es lo que le estás indicando. Desde 3 indicas que todo que viene a continuación se va a mostrar. Ahora, como te dije también, puedes hacer esto. Empleados, yo puedo ponerle menos 1. Entonces él va a comenzar a mostrarme desde acá, desde derecha hasta izquierda. Entonces voy acá y ahí está, ¿no? Me ha mostrado solo el diccionario, la otra lista que tiene dentro de su contenido. Si yo le pongo acá empleados, ¿ya? Y le puedo poner, por ejemplo, imagínate, le pongo menos 3, ¿ya? Y menos 1. A veces puede pasar esto. ¿Qué me devuelve? 12. Vamos a ver por qué me devuelve 12 true. Entonces, acá comienza menos 1, menos 2 y menos 3. Ha empezado acá. Por eso en este caso me ha pintado 12. ¿Ok? Me ha pintado 12. Y después viene en este caso true, el valor de acá. ¿Ok?
menos porque estoy retrocediendo un valor. Pero si yo he hecho esto, por ejemplo, 4, vamos a ver qué sucede, ¿no? ¿No? Ya no encuentra valor acá. Entonces yo le voy a poner menos 3 y mejor le voy a poner esto, ¿no? Todo lo que viene a continuación, ahí está. Desde el 12, después lo que viene en este caso a continuación es true. Lo tienes acá, tienes 12, 45, 67 y 68. Entonces, desde ahí también puedes comenzar a rebanar, ¿ok? Los elementos de la lista. Retrocedes y imprimes los valores. Ahora, algo que también es básico, que es el tema de chequear, ¿no? Si yo quiero saber si un elemento está dentro de la lista, entonces puedo hacer algo muy sencillo, que eso nos va a servir más adelante. Entonces voy a crear acá una variable que diga existe, por ejemplo, y le voy a decir si Raúl, le voy a preguntar si Raúl está dentro de empleados, dentro de la lista de empleados. Eso lo estoy preguntando. Raúl está en la lista de empleados, entonces, ok, y al final voy a imprimir esa variable, ¿no? Existe. Y me va a devolver, en este caso, falso. ¿Por qué? Porque Raúl está en minúscula y esto es sensitivo. Pero si yo le pongo que Raúl, como debe ser, lo pongo como está definido en mayúscula, me está diciendo que Raúl sí está dentro de la lista de empleados. Entonces, este operador IN lo que hace es recorrer los valores de la lista, buscar elemento por elemento, y si encuentra el valor, te va a devolver un valor lógico o un valor booleano, ¿ok? Para saber si el elemento se encuentra dentro de la lista. Esto se utiliza mucho para buscar. Ahora, si yo hago esto, mira, y vamos a buscar acá, le pongo empleados, este es el nombre de mi lista, ¿no? Y dentro de empleados, suponiendo que yo quiero específicamente buscar un valor. Para buscar un valor, yo puedo utilizar una función, esta función que se llama index. La función index me va a permitir buscar un valor dentro de la lista. Mira, le pongo index y le pongo, por ejemplo, ¿qué valor? Le voy a poner Pedro. A ver. Me dice empleados index Pedro. A ver, me dice acá, voy a comentar esto. ¿Ya? Voy a comentar eso. Y le voy a preguntar, acá lo que estoy tratando de preguntarle es saber, a ver, lo hacemos mejor, más sencillo, ¿ya? Yo quiero saber si Raúl está dentro de la lista. Entonces voy a imprimir, a ver, imprimo y le voy a decir, ¿cómo se llama la lista donde voy a buscar? Empleados. Entonces le digo, ¿cuál es el index de acá? Y le pongo entre paréntesis y le pongo Raúl así. Raúl, listo. Ahora le doy acá Enter y me dice que está en el índice 2, en la posición 2. Entonces yo le voy a decir posición, ¿ya? O el índice. Quiero que me devuelva el índice de Raúl, acá. Y al final voy a imprimir índice. Y ahí me está devolviendo 2. Ahora, si yo quiero saber el índice, ¿dónde se encuentra Miguel? Entonces le pongo acá, Miguel. En este caso se encuentra en la posición 3. Entonces la función index lo que me indica, o lo que me devuelve, es en qué posición se encuentra el valor o el elemento que voy a buscar dentro de la lista. ¿Ok? ¿Cómo podemos hacer? Mira, imagínate que yo quiero buscar un elemento de la lista para eliminarlo, pero antes de eliminarlo vamos a hacer lo siguiente, vamos a aprender a eso, ¿no? A eliminar, a insertar. Entonces hay un método que se llama ape que te permite añadir elementos a la lista, pero lo va a añadir al final. Entonces yo le voy a poner Carlos, por ejemplo. Le pongo Carlos y luego vuelvo a imprimir la lista. Entonces ya se ha añadido al final, Carlos. Ahora, pero tú me puedes decir, pero hermano, yo no quiero añadirlo al final, yo quiero insertarlo en una posición en específica. Por ejemplo, después de Raúl. Entonces le puedes decir empleados, usas el método insert, en este caso, y cuentas la posición 0, 1, 2. Entonces yo le pongo 2
y acá le voy a poner María, por ejemplo, en mayúscula, ¿no? Como estamos trabajando, María. ¿Qué va a pasar? María se va a poner en vez de Raúl y Raúl va a correr uno. Eso es lo que va a pasar. Y vuelvo a imprimir, en este caso, mi lista. A ver qué pasó. Acá aparece, mira, Juan, Pedro, María, Raúl, Miguel. Ahí está, ¿no? Ahí está, Raúl, Miguel, María, ¿no? María, ¿no? Ojo con eso. Entonces, para insertar puedo utilizar append y puedo utilizar insert, ¿no? Insertas nuevos valores a la lista. Ok. Si quieres eliminar, voy a poner acá comentarios, ¿no? Porque es muy importante para volver a repasarlo. Entonces le voy a poner inserta, agrega mejor, ¿ya? Voy a poner agrega nuevos elementos a la lista. ¿Ok? Esto lo que hace es buscar ¿no? Te muestra el índice de un elemento. Muestra el índice de un elemento. Y todo esto de acá, lo que estamos haciendo en esta parte, diríamos desde acá, es rebanar, ¿no? Rebanar elementos de la lista. Muy bien, ya sabemos que si quiero un elemento específico, solo le pongo la posición. Si quiero entre un rango, si solo me interesa la posición inicial y todos los que vienen adelante, solo lo dejo vacío el segundo parámetro. Y si quiero recorrer desde derecha hacia izquierda, le pongo los valores negativos. Listo, entonces ya. Ahora, así como sé agregar nuevos elementos a la lista, entonces hay que también aprender a eliminar elementos de la lista. Entonces puedes hacer empleados y utilizas el método pop. El método pop te permite eliminar. Cuando no le pones ningún parámetro, lo que hace el método pop es eliminar el último. Eso es lo que hace, elimina el último. Pero si yo le digo empleados.pot, en este caso, y le digo 2, entonces me va a eliminar, en este caso va a eliminar el índice 2, entonces voy a eliminar Raúl, en este caso. Entonces, el método pot lo que hace es eliminar el elemento de la lista por índice. Pero si lo puedes eliminar por nombre, que se utiliza poco, pero hay que saber también, es empleados.remove. Entonces voy a remover a Pedro, por ejemplo. Voy a remover a Pedro. Listo. Lo ponemos entre comillas. A ver, ¿qué pasó con todo esto? Voy a imprimir la lista, empleados, y voy a ver cómo quedó después de todos estos cambios. A ver, vamos a ver. Listo. Entonces, acá solo me he quedado, mira, con Juan, Raúl, Miguel, el valor 12, true y el subíndice, ¿no? O la sublista, ¿no? Porque anteriormente había yo insertado a Carlos y acá estoy eliminando. Después había insertado a María y también lo he eliminado, porque he insertado a María en la posición 2 y después le he eliminado a María. He eliminado a Carlos porque pot me permite eliminar el último elemento de la lista, y remove elimina por su nombre, ¿no? Antes la lista había un valor Pedro, ahora ya no se encuentra. Entonces ya mi lista quedó así, de esta forma, para eliminar. Ahora, si deseamos modificar elementos de la lista, esto es muy sencillo, ¿no? Lo único que tienes que hacer es llamar a la lista y por su posición. Entonces, en la posición 0, en vez de Juan, quiero que se llame Juan Alfredo, por ejemplo, así. Juan Alfredo. Entonces voy a volver a imprimir a la lista. ¿Listo? Y ahora ya no se llama Juan, sino se llama Juan Alfredo. Entonces lo único que tienes que hacer es colocar la lista y entre paréntesis, o diríamos entre llaves, el elemento que quieres modificar, ya sea 0, ya sea 1, los elementos de la lista. Ahora, si yo inserto esta parte de acá, mira, bueno, yo voy a hacer así. Voy a declarar una variable size, o sea, de tamaño, y digo len, y le pongo empleados.
empleados. Y después voy a imprimir size. Entonces esto me indica que mi lista tiene 6 elementos, ¿no? Me permite contar los elementos de mi lista. ¿Cuántos elementos tiene? Entonces esta función te permite hacer esto. Si tu lista en este momento, mira, yo le pongo, voy a llamar a mi lista empleados y yo voy a insertar un valor más. Le pongo empleados, punto, le pongo append y le voy a añadir, otra vez le voy a poner Raúl. Raúl, y también imagínate que lo quiero insertar 2 veces, ¿no? 2 veces a Raúl y vuelvo a imprimir acá, empleados. Vamos a ver qué sucedió. Lo ejecuto. ¿Y cuántos Raúles tengo? ¿No? Tengo Raúl acá. Tengo 2 Raúles anterior. Ojo que en el concepto inicial, como te dije, las listas sí permiten valores repetidos, ¿no? Hay otros tipos de colecciones, por ejemplo, como los conjuntos o como los diccionarios, que sí no te permiten valores repetidos. Las listas sí. Ahora, si yo quiero saber cuántas veces se repite Raúl, entonces le digo, mira, empleados, punto, y utilizo el método count. Y acá le digo, oye, ¿cuántas veces está apareciendo Raúl? Me dice 3, ¿no? Porque definí 3 veces o inserté 3 veces, en este caso, Raúl. Ahora, para terminar con esto de las listas, que son todo lo que te estoy explicando, nos va a servir mucho con el tema de las librerías de ciencia de datos, es ordenar, ¿no? Ordenar los elementos. Entonces, si yo quiero ordenar la lista, utilizo sort, ¿no? Entonces acá, en este caso, no soporta AYA. ¿Esto qué quiere decir? Yo voy a tener una lista de valores. Por ejemplo, voy a tener edades, ¿ya? Y le voy a decir, son edades 12, 45, 67, valores numéricos, ¿ya? Y 54. Y acá lo que estoy diciendo es edades. Entonces ahí sí, esto sí lo permite ordenar, porque son valores numéricos acá abajo. Acá está. Entonces ahora lo que tengo que es volver a imprimir edades, ¿no? Edades. Ahí apareció ordenado, ¿no? Mira, primero apareció el 12, el 13, el 14, el 45, el 54 y así sucesivamente. Entonces, para ordenar, solo puedo ordenar elementos numéricos. Elementos numéricos, con datos numéricos. ¿Ok? Elementos con datos numéricos. Ahora, si lo quiero hacer al revés también, puedo hacer esto, ¿no? Le puedo decir reverse y le puedo decir true. Eso te puede ordenar de modo reverso. O si no, solo le pones reverse por acá, así. Como tú quieras, ¿no? Como tú quieras. Y ahí te permite ordenarlo de modo reverso. Entonces esto de acá lo voy a comentar y le voy a decir así, a ver, ¿qué me da? Ahí está, ¿no? De modo reverso. Desde 54 hacia adelante, ¿no? De manera descendente. Ok. Entonces, para recorrer una lista, y con eso recorrer elementos de una lista, hacemos esto, ¿no? Entonces pongo for, le pones un valor, le pongo item in, y quiero recorrer, por ejemplo, mi lista que se llama empleados. Entonces le pongo empleados, le doy 2 puntos acá y le digo imprímeme todos los elementos de item, por ejemplo, ¿no? Ok, y ahí están los elementos, ¿no? Juan, Raúl, Miguel, 12, true, la sublista y los Raúl. Entonces lo que está haciendo este proceso repetitivo, el for, está entrando a cada uno de los elementos de la lista y te los está imprimiendo. Acuérdate que este es el cuerpo del bucle. Ingresa, primero te imprime Juan Alfredo, después Raúl, después Miguel, después 12 y así sucesivamente. Esa es la forma de recorrer elementos de una lista. También acá tú puedes, imagínate, ahora hacemos un ejercicio, ¿ya? Suponiendo que tú quieres eliminar un índice específico. Entonces yo puedo hacer esto, mira. A ver, voy a poner el índice, ¿ya? Y le digo, ¿cuál es el elemento que voy a eliminar? ¿Ya? Vamos,
cuál es el elemento que quiero eliminar de esa lista. Entonces le pongo un input acá. Primero voy a declarar una variable, elemento, y le digo input, ¿ya? Ingrese el elemento, o el valor a eliminar, ¿no? El valor a eliminar, o el elemento, como lo queremos llamar por ahora. ¿Esto qué quiere decir? De que tú tienes una lista, por ejemplo, de 1000 ítems, y tú quieres hacer un programa para agarrar un algoritmo para sacar ciertos elementos y eliminarlos de la lista. Entonces, este es el elemento, ¿no? Voy a ingresar el elemento y después voy a comparar acá si el elemento, mira, primero voy a comparar esto. Si el elemento está dentro de la lista. ¿Ok? ¿Cómo se llama nuestra lista? Nuestra lista se llama empleados. Lo voy a bajar para tenerlo acá bien claro. Acá. Debería ser así, ¿no? El programa debería empezar así. O el algoritmo debería empezar así, ¿no? Desde acá debería empezar. Primero, setear la lista, que empiece desde cero, y luego le añade los elementos. Esos son los elementos de la lista, que ya vienen precargados, mejor dicho. Luego voy a hacer un algoritmo para ver cuál elemento voy a eliminar. Entonces primero voy a decir si el elemento está dentro de la lista de empleados. Acá. Elementos se encuentra dentro de la lista de empleados. Si esto es verdad, entonces voy a almacenar el índice, ¿ya? Entonces le voy a poner índice, va a ser igual, ¿ya?, al nombre de la lista empleados.index, y acá le digo cuál es el elemento, vamos a hacer. Y acá voy a imprimir el índice, ¿ya? Entonces le pongo F y le digo el índice a eliminar es, entonces acá le pongo índice, listo, solo uno. En caso contrario, ¿ya? En caso contrario le voy a poner acá, en caso contrario no existe el elemento en la lista. Ahí está, ¿ya? Entonces vemos, he definido una lista, le estoy pasando valores por defecto, estoy ingresando el valor que voy a eliminar o a querer sacar de la lista, que puede ser Juan, Pedro o cualquiera de ellos. Entonces si yo ingreso Pedro acá, Pedro se va a almacenar en esa variable, y voy a preguntar Pedro, o sea, primero debo buscar si Pedro está dentro de la lista, porque puede ser que yo ingrese un dato que no está. Pregunto, ¿Pedro está dentro de la lista de empleados? Si Pedro está, entonces lo que estoy haciendo es almacenar su índice, porque lo voy a eliminar por el índice. Almaceno el índice de Pedro y lo guardo en esta variable llamada índice. Y luego voy a imprimir el índice a eliminar es tal, ¿no? Que me diga cuál índice, si es 2, 4, 5 o 10. En caso contrario, no existe el elemento de la lista. Entonces vamos a probarlo, ¿ya? Acá. Entonces primero voy a ver, borrar el kernel para empezar todo de nuevo. Ya está. Y mira todo lo que se ha generado. Voy a eliminar esto de acá, de amigo. Listo, ya estamos ahí. Entonces voy a copiar esto, este código de acá lo voy a copiar, porque acá ya terminaríamos el tema de los métodos de las listas. Ya tenemos un ejemplo, ¿ya? Listo. Entonces lo voy a ejecutar. Ahí está. Ingrese el valor a eliminar. Entonces yo voy a eliminar, por ejemplo, a María, por ejemplo. Entonces cuando yo le dé María, le dé Enter, me dice no existe el elemento María. Claro, no está dentro de la lista María. O sea, María no está dentro de empleados, me está diciendo. Se lo voy a ejecutar y voy a poner en este caso, Pedro. Y me dice, el índice a eliminar es 1, claro, porque Pedro está ocupando el índice 1. Pero en este momento no lo he eliminado. Si quiero eliminar, primero estoy validando que mi algoritmo está funcionando bien. Ahora sí lo paso a eliminar. Entonces le pongo empleados, punto, y para eliminar utilizo el método pod y le digo, ¿cuál es el índice que voy a eliminar? Listo, ¿ya? Y acá puedo hacer en la parte, puedo hacer una pequeña función, mira, acá,
que diga elementos de la lista, ¿no? Elementos de la lista. Elementos de la lista. Pongo 2 puntos y lo único que hago es recorro la lista. En este caso ítem, elementos, ¿no? ¿Cómo se llama mi lista? Mi lista se llama, en este caso, empleados. ¿Ya? Empleados. Y lo que voy a hacer es imprimir esa lista de empleados en ítem. Listo, nada más. Entonces, ¿cuál sería el orden? ¿Ya? Primero, esto de acá, estos elementos de la lista los debemos sacar afuera, ¿no? Deberíamos hacer, este es el orden, ¿ya? Lo voy a hacer acá. Esta es la lista que quiero trabajar. Entonces le doy al enter, lo ejecuto y ya la lista está en memoria, ¿ya? ¿Cómo sé que la lista está en memoria? Porque si quiero lo imprimo, digo empleados y la lista está ahí. Ahora, si yo recorro la lista, entonces voy a ejecutar esta función y la voy a llamar, mira, elementos de la lista. Como la función ya está en memoria, entonces ya me están mostrando todos los elementos. Entonces, estoy haciendo pequeños programas, ¿okay? Que voy a utilizarlo dentro de un programa principal, ¿ya? Programación funcional, mejor dicho. Entonces, lo primero que he hecho, he creado mi lista, y después que he creado mi lista, he creado una función para recorrer los elementos de la lista. Y esta función la voy a llamar acá. Le pongo elementos guión abajo de la lista. Lista. Acá está. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Voy a ingresar el valor que voy a eliminar. Voy a preguntar si ese elemento está dentro de la lista. Y si encuentra el elemento de la lista, si lo encuentra, voy a guardar su índice. Y con el método pod, lo que hago es elimino ese índice. Y luego lo que hago, llamo a la función elementos de la lista. Entonces, esto ya no tendría sentido, ¿no? Porque acá lo que estoy haciendo es llamando a toda esta función que me va a botar o me va a visualizar todos los elementos o los datos de la lista, a excepción del valor que he eliminado. Entonces lo probamos. A ver, ingrese el valor a eliminar. En este caso voy a eliminar a Juan, en este caso, ¿ya? En mayúscula, Juan. Y ahora me dice, mira, me apareció Pedro, Raúl, Miguel, 2 y ya Juan se eliminó, ¿no? Juan ya no está dentro, de la lista. Entonces, esa es la manera, o es la forma. Yo voy a seguir eliminando acá el kernel. Ahora sí, ¿ya? Esto también lo voy a eliminar. Esto también. Listo. Entonces, primero he creado mi lista, luego he definido una función para recorrer los elementos de mi lista y después he hecho un pequeño algoritmo que me permite eliminar una posición de mi lista, pero ya con datos, mejor dicho, utilizando todas las funciones, ¿no? Hemos usado pod un poco, también hemos estado usando index, y también así podemos tranquilamente utilizar los demás elementos o los demás métodos que hemos aprendido, ¿no? Listo. Pero ahora vamos a darle un poco más de funcionalidad. Vamos a hacer un ejemplo utilizando, mira, así como hemos visto las listas, ahora vamos a crear otro tipo de listas. Voy a insertarlo acá después, perdón. Voy a insertar después, listo. Este va a ser un marco y le voy a poner ahora el otro tipo de colección que vamos a ver hoy día, que es diccionarios. ¿Ya? ¿Qué vienen a ser los diccionarios? Miren, los diccionarios generalmente también es un tipo de colección que te permite almacenar una colección, del mismo tipo de datos, no ordenados, modificables, mutables, y sobre todo esto está emparejado, le voy a poner acá, por una clave de valor, para que quede bien claro esto, ¿ya? Esto está emparejado por una clave y valor. Emparejado por la clave y valor. ¿Cómo es eso de la clave y valor?
Suponiendo que yo tengo acá, quiero tener una lista de empleados, pero ahora lo voy a hacer como un diccionario, o sea, lo seteo, o también puedo usar el constructor dic, así también, no hay ningún problema, pero lo voy a hacer así, dic, empleados. Y estos empleados lo voy a definir de esta forma, empleados por acá, y le pongo acá. Primero, le voy a poner, puede ser acá el código del empleado, su código, voy a inventar un código a 100, a 10 por ejemplo, y le voy a poner su apellido, Pérez, acá está, coma. Voy a poner, suponiendo que el primer valor identifica el código del empleado y el segundo valor identifica su apellido. 3, no olvidarse de la coma, acá vendría a ser A3 y acá le voy a poner Paredes. Listo. Entonces si yo imprimo, solo imprimo empleados, ¿ya? Voy a imprimir empleados, ya tengo en este caso un diccionario que a diferencia de las listas se definen entre llaves, ¿ya? Entre llaves, estas son las llaves, y están emparejados por una clave y valor. Esto de acá, esta es la clave y este es su valor. Esta es la clave y el valor. ¿Y para qué sirven las claves y valor? Porque si tú haces esto, empleados, y le pones, por ejemplo, A30, esto te va a devolver el valor. Ahí está, Paredes. Entonces es como si haces una búsqueda por código. Yo digo, yo quiero saber, por ejemplo, los valores que tiene el código A30. Entonces solo le pones el código A30 y te muestra su valor. Si le pongo A10, entonces ahí me va a mostrar Pérez. Entonces el primer valor te indica que es la clave y el segundo es su valor. La clave y el valor. La clave y el valor. Y así sucesivamente. Esto puede llegar a ser, mira, yo tengo un ejemplo más conciso que te lo voy a pegar por acá. ¿Hasta dónde se puede llegar? Mira. Esto es como un formato JSON, como se le conoce acá. Lo voy a crear. Ahí está, mira. Tengo en este caso un diccionario de datos de personas. Este es el primer nombre de la persona, el segundo nombre, la edad, el país, ¿ok? Un valor, una bandera que controla, ¿no? Un estado, y las habilidades de esa persona, skill. Y mira las habilidades, este es el valor, están dentro de una lista. Dentro de una lista. Y luego tienes acá la dirección, que es el valor, y está metido dentro de otro diccionario. Mira, la dirección viene a ser calle, calle especial, código postal, ¿no? Entonces ya tienes ya un poco de datos más, estamos trabajando ya con datos un poco más que pueden venir de otra fuente de datos. Entonces para eso te pueden servir para los diccionarios. Ahora, vamos a comenzar a explorarlo. Yo tengo persona, que es el nombre de mi diccionario, person, y le digo, yo quiero el primer nombre, a ver, first name, a ver, ahí está, este es el primer nombre. Si yo quiero, por ejemplo, el valor, tú quiero sus habilidades, que diga skills, acá, skill, sus habilidades, ya tengo sus habilidades de esa persona, ¿no? JavaScript, React, Node, esas son las habilidades, ¿ok? Ahora, suponiendo que yo quiero su dirección, entonces lo mismo, ¿no? Vamos acá a persona, y yo por su clave debo obtener su dirección acá. A ver, dice person, a ver, que me faltó, a la dirección, coma, dirección, a ver, person me dice dirección. A ver, ¿qué me pasó por acá? A ver, vamos a copiarlo bien de esto. Creo que está con acento, ¿no? No lo he encontrado. Ahora sí. Está definida con un acento. Y ahí está, esa es la dirección. Calle especial, código postal 0211, ¿no? Entonces, de esa manera se accede. Ahora, si quieres, por ejemplo, modificar, primero vamos a añadir, yo quiero añadir más skills. Entonces, lo único que tengo que hacer, hago esto, ¿no? Person skills acá,
y lo que pongo es uso el método append, ¿no? El mismo que el de la lista. Entonces le voy a poner, a ver, una habilidad más, Python le voy a poner, ¿eh? Acá le pongo Python, una habilidad más. Y luego person, vuelvo a imprimir. Aquí está, ¿no? Aquí está, ya se agregó al final Python. Ya existía Python, ¿no? Lo hemos agregado en mayúscula. Entonces de esa manera yo puedo añadir. Y vamos a aprovechar que como ya existe Python, lo vamos a modificar. ¿Cómo modificamos? Entonces, imagínate que yo quiero modificar acá, en este caso, el puesto de trabajo, ¿no? O la edad, el age, ¿no? 250 es muy exagerado, entonces lo voy a poner acá 250 en vez de 250, mejor dicho. Esto debe estar abajo. En vez de 250 le voy a poner 23. A ver, y ahí está. Así modifico los valores, ¿ya? Ahora, pero eso todo, ¿a dónde me lleva? ¿Ya? Entonces ahora vamos a hacer un ejercicio bien interesante, donde vamos a juntar tanto el trabajo de listas como el trabajo de diccionarios, ¿ya? Entonces voy a borrar esto. Ahí lo estoy incrementando. Y hacemos lo siguiente. Imagínate que yo tengo una base de datos que te la voy a compartir acá, ¿ya? Esta es mi base de datos que tengo, ¿ya? Para no estar escribiendo uno por uno. Empleados, tengo mi base de datos ahí. Esta es toda mi información, ¿no? Entonces, si te das cuenta, acá lo interesante es que dentro de mi lista estoy almacenando datos de empleados, pero esos datos de empleados están cada uno en un diccionario. Acá tengo el código del empleado, su apellido, su nombre, su sueldo y su usuario. ¿Ok? Lo tengo ahí, en esta parte. Entonces, ahora comenzamos a hacer indicadores clásicos, ¿no? O sea, comenzamos a trabajar con esta data. Entonces voy a insertar acá y le voy a poner ¿no? Y le voy a poner acá espacio indicadores. Voy a borrar el primer indicador. Esta es mi base de datos que tengo y voy a tener que trabajar dentro de mi base de datos. Entonces, primero me dicen, haz una función, voy a poner, ¿no? Me dicen, realizar una función para buscar a un empleado por código, y lo que debo hacer es mostrar su sueldo. Eso es lo que debo hacer. Voy a hacer una función que busque un empleado por código y que muestre su sueldo. O sea, si este es el empleado con este código 23 34 45 8, me debe mostrar este sueldo, que es de 1200. ¿Ya? Entonces voy a hacer programación, en este caso funcional. Voy a hacer una función, ¿ya? Ya sabemos hacer una función. Entonces esta función le voy a poner buscar empleado. Listo. Dentro del paréntesis voy a colocar algo. ¿Qué argumento debe ir? Entonces el argumento es ¿cuál es mi origen de datos? O sea, ¿de dónde voy a sacar la información? Por ahora mi origen de datos es esta lista que tiene como contenido todo esta colección de diccionarios. Entonces yo le voy a poner base de datos. ¿Sí? Así le voy a poner base de datos. Entonces voy a ingresar un código del empleado. Este es el empleado que voy a buscar, ¿ya? Porque va a ser dinámico. O sea, no es un empleado que, mejor dicho, que siempre va a ser el mismo, va a ser dinámico. Entonces lo voy a tener que imputar. Entonces le digo ingrese el nombre del empleado. El código que estoy diciendo, el código siempre se busca por el código del empleado. Listo. Acá voy a ingresar el código del empleado. ¿Ok? Entonces ese código del empleado lo debo buscar
si primero se encuentra dentro de toda esa base de datos. ¿Ok? Entonces voy a recorrer, voy a usar un for, voy a poner esta variable en y voy a buscar en toda la base de datos acá, en toda la base de datos. Entonces cuando yo llame a esta función llamada buscar empleado, le voy a pasar toda la base de datos. ¿Y cuál va a ser la base de datos? Empleados. O sea, cuando yo me refiero a BD o empleados, es lo mismo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un for para recorrer todos los elementos, ¿ya?, que tiene mi lista de empleados. Específicamente voy a entrar a diccionario por diccionario y cada uno lo voy a guardar acá, en empleados. ¿Ok? Entonces, voy a decirle, ¿cómo busco? Si el código del empleado que estoy yo acá ingresando, este es el código que voy a ingresar, es igual, miren, en esta parte importante acá le dije ítem código. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Importante. ¿Ya? Yo tengo acá, voy a hacer un comentario en la parte superior, que se puede entender en la parte de arriba, y yo tengo esta parte, ¿no? Entonces tengo acá ítem, puedo decirle así, que es código. Este ítem código se refiere a todos los códigos de acá, a todos los códigos. Si yo le pongo ítem, si yo quiero buscar por apellido, entonces le debería poner ítem apellido, apellido, y se refiere a todos los apellidos que tiene en este caso mi lista. Acá, este está de más. Entonces, y como va a ser un for, va a ir recorriendo, primero va a buscar acá, luego en el segundo diccionario o el tercero, y así sucesivamente va a ir recorriendo. Entonces yo le voy a decir, si el código de empleado que he ingresado acá es igual a cualquiera que aparezca dentro de mi lista de acá, cualquiera de ellos, entonces lo que voy a decir, ¿ya?, es voy a imprimir el sueldo. Entonces imprimo con F, es lo que me pide el algoritmo, el sueldo del empleado es, y lo voy a mostrar así. Acá le voy a poner dobles comillas, ¿ya? ¿Por qué le voy a poner dobles comillas? Porque dentro de acá voy a mostrar ítem, necesito mostrar el sueldo del empleado. Entonces, el sueldo, eso es lo que me piden, el sueldo del empleado. Cierro comillas, y acá voy a cerrar la llave y cierro comillas, una comilla nada más, ¿vale? Entonces vuelvo a decir, si el código de empleado que yo estoy ingresando por consola es igual a cualquiera que está dentro de mi base de datos, entonces lo que tengo que hacer es importar, o mejor dicho, imprimir el sueldo del empleado es ítem sueldo, ¿no? Porque ya vimos que ítem viene a ser toda la base de datos, perdón, no vendría a ser ítem, ¿no? A ver, vendría a ser empleados, perdón, empleados. Le voy a poner ítem acá, ¿ya?, para seguir con el mismo nombre, ítem. Entonces, ítem código, ítem apellido, ítem nombre, ítem sueldo, ítem área, así sucesivamente. Entonces, si el empleado, el código que estoy ingresando es igual al código que está en cualquiera de nuestra base de datos, entonces voy a imprimir el sueldo del empleado es ítem sueldo. Si yo quisiera imprimir apellido, ítem apellido. Si quisiera imprimir el área, ítem área, y así sucesivamente. En caso contrario, ¿no?, ¿qué pasa si el empleado no existe? Entonces, puedes hacer esto también. Puedes declarar acá una variable que se dice que es como una bandera que va a cambiar de valor. Entonces, este va a empezar en falso. Perdón, es una variable booleana. Falso va a empezar. Si lo encuentra el empleado, obviamente ese empleado sí está dentro de la base de datos, esta variable va a cambiar a true, porque sí lo encontró. Y si cambia, imagínate que el código es el segundo que quiero buscar. Ya no es necesario que recorra todos. Entonces acá lo que hago es le pongo un break para que salga. Salió de ahí. Y ahora, ¿cómo hago para que valide lo que no se encuentra? Entonces, si el empleado existe, esta variable que empezó en falso va a terminar en true.
va a terminar en true porque va a entrar dentro de este for y va a entrar dentro de esta condicional. Pero si no existe, entonces el código de empleado nunca va a ser igual a cualquiera que esté en la base de datos, entonces la bandera no va a cambiar a true y siempre va a terminar en false. ¿Ya? Entonces yo le voy a decir acá, si en este caso existe es igual a false, si existe es igual a falso, es que no encontraba el empleado, entonces le digo, imprímeme el empleado, no existe, por ejemplo. El empleado no existe. Y simplemente eso. ¿Ya? A ver. Vamos a ver. ¿Ya? Ejecutamos. Como es una función, acuérdate que tengo que llamar a la función. Buscar empleado. Luego tengo que pasarle la base de datos. ¿Cuál es la base de datos que le voy a pasar? Empleados. Entonces le voy a pasar toda la base de datos que se llama empleados. Está de acá. Entonces él se va a encargar de recorrer con este for. Primero lo que va a hacer es dos cosas. Primero te va a pedir el código, que es este que te pidió acá. O sea, yo le voy a pedir un código existente, ¿ya? Este, el de acá. Entonces le voy a decir, quiero que me des el sueldo de ese empleado. Entonces, cuando yo ingrese este código se va a almacenar en esta variable llamada codem. Y lo que tengo que hacer es recorrer si ese código está dentro de todo mi lista. Entonces le voy a preguntar si el código que he ingresado, que es este, es igual a cualquiera que esté en la lista, muéstreme el sueldo de ese empleado. ¿Cómo me lo va a mostrar? Con ítem sueldo, porque en esta variable de acá, ítem, se está guardando cada uno de los campos de la base de datos. ¿Cuáles son los campos de la base de datos? Todo lo que son con key, código, apellido, nombre, sueldo y área. Entonces, si encuentra, me va a salir el sueldo del empleado es tal. La bandera va a cambiar a true, porque si lo he encontrado, y va a salir del for con break. Pero ponte que es un empleado que no exista. Ponte que yo le pongo acá 0. ¿Eh? Me va a decir, va a comenzar el flag con false. Voy a ingresar el código del empleado, que viene a ser este. Voy a recorrer elemento por elemento de la lista y voy a preguntar, ¿el código de empleado es igual a esto? Y va a dar vueltas, al llegar hasta uno por uno. Y cuando va a llegar al final, no va a encontrar ese empleado. Y como no encuentra ese empleado, no va a entrar a este if, pues. Nunca va a entrar porque no lo va a encontrar, o sea, no va a ser igual. Y como no entra a este if, la bandera va a seguir quedando en falso y no va a salir del bucle. O sea, va a quedar en break. No va a salir. Y luego le vas a preguntar, si existe es igual al falso, me va a salir el empleado no existe, porque la bandera nunca cambió. Entonces vamos a probarlo. A ver, me dice el empleado no existe. Efectivamente. Pero ahora, ¿no?, voy a ingresar con un empleado que sí exista. ¿Ya? Acá, ingrese el código del empleado. En este caso, el empleado que voy a ingresar es este, el tercero. Lo voy a poner acá y me dice, el sueldo del empleado es 9.000. Efectivamente, vamos a comprobar si el empleado es 57, su sueldo es 9.000. Exactamente, estoy en el camino correcto. Entonces, aparte del sueldo del empleado, quiero mostrar, la base de datos tiene bastante información. No solo quiero mostrar su sueldo, sino quiero mostrar, imagínate, el nombre también, ¿no? El sueldo del empleado es, el sueldo del empleado, por ejemplo, entonces le voy a mostrar así. Mira, le pones ítem, de acá, le pones nombre. ¿Okay? Ahí le pones su nombre. El sueldo del empleado tal es. Entonces, inclusive, vamos a ver, le ponemos ítem, de nuevo, y también le voy a poner su apellido. Acá le pongo ítem, apellido, para juntar los dos. Me dice, el sueldo del empleado con nombre tal, con apellido tal también, es tanto, ¿no? Ese es el sueldo que me debe salir. Entonces, voy a volver a ejecutarlo. Muy bien. Y voy a ejecutar esto de acá.
y me va a pedir el código del empleado. Entonces el código del empleado es este. Voy a probar con el último. Pruebo con el último y me dice el sueldo del empleado Carlos Prado, efectivamente, vamos a ver si es Carlos Prado, es este, ¿no? Es 270.000. Es 270.000, efectivamente. ¿Ok? Muy bien esa parte, muy bien esa parte.